Práctica 1. Motores asíncronos trifásicos. Aspectos constructivos. Borja Pérez, Pablo Zarruti. En esta práctica vamos a describir las distintas partes de un motor. Un motor asíncrono trifásico está compuesto fundamentalmente de dos partes. El estator, que es el que constituye la parte fija del motor y su función es la de suministrar el flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento giratorio. Y el rotor, que constituye la parte móvil del motor y es el encargado de proporcionar el par para mover la carga. Dentro de esta práctica estudiaremos dos tipos de rotor. El rotor de jaula de ardilla se caracteriza porque sus conductores están constituidos por barras paralelas entre sí y dispuestas con una ligera desviación respecto de la generatriz del cilindro que lo constituye el rotor y cortocircuitadas en sus extremos. En el interior se dispone el núcleo formado por hojas de chapa magnética apiladas. En segundo lugar está el rotor bobinado, en donde sus conductores están constituidos por tres arrollamientos independientes alojados en las ranuras existentes en la parte exterior del núcleo cilíndrico compuesto por chapas magnéticas apiladas. El final de cada arrollamiento magnético va conectado a un anillo rozante, estando los tres anillos rozantes aislados entre sí, sobre cada uno de los cuales flota una escobilla. A continuación vamos a describir las distintas partes que forman un motor con rotor de jaula de ardilla. El estator. El núcleo magnético del estator es un apilado de láminas ferromagnéticas de pequeño espesor, aisladas entre sí por medio de barnices. La carcasa es la que envuelve el núcleo del estator, que en el caso de los motores cerrados lo protege del ambiente y hace funciones de intercambiador de calor con el exterior. Los arrollamientos del estator están formados por bobinas que tienen la función de producir el campo magnético. La caja de Bornes es el elemento por el cual entra la corriente al motor, lo que permitirá que posteriormente el rotor gire. Además, esta caja es un elemento que protege a los inductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pudiera dañarlos. El rotor. El núcleo magnético del rotor. Barras de cobre cortocircuitadas por anillos en sus extremos. Dispositivos de ventilación del rotor. Está formado por unas aletas que van unidas a dicho elemento y giran solidariamente con él, creándose así una corriente de aire que ayuda a que el motor se refrigere. Las tapas son los elementos que van a sostener en la mayoría de los casos a los cojinetes o rodamientos que soportan la acción del rotor. Hay un a cada lado del motor. El eje es el que se encarga de transmitir la potencia mecánica desarrollada por el motor. Es tratado térmicamente para evitar problemas como deformaciones y fatiga. Los cojinetes están dispuestos a cada lado del motor y contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar el eje del motor y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Las aletas de refrigeración sirven para aprovechar el aire aportado por el ventilador, canalizándolo por dichas aletas y aumentar así la superficie de refrigeración. Los pernos de fijación son un conjunto de tornillos que fijan las tapas a la carcasa del estator para que el bloque permanezca unido. La placa de características, como su propio nombre indica, contiene los datos referentes al motor y sus características. El dispositivo de ventilación está constituido por un ventilador que gira el movimiento del eje del motor, lo que origina un fuerte movimiento de aire, reduciendo así la temperatura de la máquina. Ahora vamos a estudiar las partes que forman un motor con rotor bobinado. El estator. Núcleo magnético del estator. La carcasa. Arrollamientos del estator. La caja de Bornes. El núcleo magnético del rotor está formado por un conjunto de placas que están hechas de acero magnético y han sido tratadas térmicamente para reducir al mínimo las pérdidas en el hierro. El arrollamiento del rotor está formado por conjuntos de bobinas con el mismo número de polos que en el estator, conectado todo ello a anillos colectores. El dispositivo de toma de corriente está formado por los anillos rozantes, los cuales son los encargados de recibir la corriente eléctrica proveniente de las bobinas y mandarla hacia el bobinado del rotor. Estos anillos están hechos de cobre y giran con el eje del motor a su misma velocidad. Las tapas, una a cada lado del motor. Las cabezas de los cojinetes. El portaescobillas, es el elemento sobre el cual van sujetas las escobillas, cuya función de estas es la de establecer una conexión eléctrica entre la parte fija y la parte rotatoria por medio del contacto de estas con los anillos rozantes. El eje. Los cojinetes.
el ventilador, los pernos de sujeción a las tapas. Por último, vamos a identificar los datos que encontramos en la placa de características. 1. Nombre del fabricante. 2. Modelo. 3. Voltaje nominal. 4. Intensidad nominal. 5. Potencia nominal. 6. Frecuencia de trabajo. 7. Velocidad nominal. 8. Factor de potencia. 9. Aislantes usado en el motor. 10. Clases de protección.